¿Eres el promedio de las 5 personas con las que más te rodeas financieramente hablando? Eso es justamente lo que vamos a debatir hoy en un nuevo episodio de La Práctica hacia el Dinero. Porque sobre todo en el mundo emprendedor está muy en boga de cuidado de quién te rodeas. Pero ¿qué tan cierto o qué tan falso es esa aseveración? ¿Tenemos que alejarnos de todas las personas que no tengan la situación económica que queremos nosotros? ¿Tú qué piensas, Jaime? ¿Eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas, financieramente hablando? Yo creo que hoy en día sí. Soy el promedio de las 5 personas con las que más me rodeo, pero también debo decir que no sé si esto es una causa y efecto. O sea, no quiere decir que porque me rodeo con ellos estoy en el promedio, porque quizás si no me rodeara con ellos también estaría en la misma situación económica. Entonces yo tengo ahí como una inquietud, una duda de si efectivamente es porque me rodeo con ellos que estoy en el promedio o porque estoy en ese promedio es que llego a rodearme de ellos, que es como verlo desde el otro punto de vista, porque muchas veces para llegar a un nuevo círculo financiero de amistades, probablemente ya también tuviste que haber crecido un poquito financieramente para llegar ahí. Sí, es como preguntarse qué fue primero, el huevo o la gallina. Y en ese sentido, yo creo que nuestro entorno sí influye en cómo nos va o lo que logramos o lo que no logramos hacer. Sobre todo por este instinto de supervivencia del ser humano, de querer pertenecer. O sea, una de las necesidades básicas del ser humano es sentirse parte de algo. De hecho, de ahí viene el concepto de nacionalidad. Sentirnos tan orgullosos de esa nación en la que nacimos, que fue por azar. O sea, nosotros nacimos en un lugar y por esa razón ese lugar o las personas de ese lugar tienen algo muy muy especial para nosotros. Es desde este instinto de pertenecer. Entonces, decir que el entorno no nos influye en nada, igual es no reconocer este instinto de la pertenencia que tenemos, porque sí que influyen en nuestras decisiones. Y en mi caso ha sido así en varios aspectos de mi vida. O sea, yo de un momento, no sé, empecé a fumar por esa razón, empecé a beber alcohol por esa razón y hice muchas cosas, sobre todo en la adolescencia, que no habría hecho si no fuera impulsada por el entorno. Ahora ya más en la adultez sí que se toman decisiones diferentes en función a lo que se hace o lo que no se hace, a lo que se gana o lo que no se gana, cómo se usa o no se usa el dinero. Pero sobre todo yo creo que radica en la diferencia entre lo que es ser un termómetro o un termostato. Sí, bueno, bonita analogía, porque claro, un termómetro mide lo que hay alrededor, un termostato controla la temperatura. Y yo creo que sí, si una persona es un termómetro, mide lo que está afuera, no realmente eres la consecuencia de lo que está sucediendo afuera. En cambio, cuando tú eres termostato, tú controlas ese entorno. Pero yo creo que más allá de que las personas o el círculo pueda incitarte a hacer cosas, por ejemplo, yo tengo amigos que en este caso son millonarios, pero no me incitan a crear un negocio o no me están dando clases de cómo mejorarlo o las técnicas para llegar a ser millonario. Son relaciones de amistad, entonces el dinero ahí como que quizás pasa a un segundo plano, pero lo que sí debo decir, y eso sí te doy ese punto, es que la mentalidad de las personas, que esto ya lo hablamos también en un capítulo anterior, la mentalidad de las personas que tienen mucho dinero es sutilmente distinta a las personas que no lo logran tener. Y yo diría que destilando todo ese episodio que habíamos hecho es básicamente la actitud de no ser víctimas, de ser termostato y no ser termómetro. De decir, independiente de las condiciones que hayan afuera, yo puedo controlar lo que esté a mi alcance, mi zona de influencia, y dentro de eso puedo jugar. O sea, me dieron las cartas, yo no puedo elegir las cartas, pero puedo ahora jugar esta partida, esta mano, de la mejor manera. Entonces yo creo que esa actitud hace que las personas no se queden tanto en el victimismo, en la queja, y sino que pasen un poco más a la acción y que traten de buscar alternativas, vías para llegar a conseguir lo que buscan. Yo creo que eso sí que influye, porque también viendo que otra persona lo ha hecho y otra persona que cuando tú estás conversando con ella es una persona normal, porque al final todos somos normales, por mucho que tratemos de idealizar a ciertos personajes, si uno los llega a conocer son personas normales, con sus propios miedos, con sus propias frustraciones, con sus propios puntos todavía de mejora,
Y cuando uno lo llega a conocer, dice, bueno, si esta persona lo logró, ¿por qué yo no? Entonces te puede abrir este como techo de cristal que muchas personas tenemos, decir, mira, yo hasta aquí puedo llegar. Ellos, yo creo que hablar con ellos te permite sacar este techo de cristal y ahora poder avanzar más libremente, pero no quiere decir que ellos te van a empujar necesariamente. Claro, entonces efectivamente el entorno nos puede influir si es que nosotros nos dejamos inspirar o influenciar por él. Y aquí voy a poner el contraejemplo. Imaginemos que estamos en un entorno que no nos invita a un impulso, no nos da un impulso, sino que nos detiene. Es decir, se burlan de que nosotros queramos más dinero o en el fondo dicen que cambiamos porque queremos mejorar financieramente. Empiezan estos miedos que nos transmiten, oye, no inviertas o no hagas esto, no confíes en tanto. Y nosotros en lugar de impulsar tendemos a poner un pie en el freno porque de todas maneras respetamos estas opiniones de nuestro entorno. Por algo son nuestro entorno, son gente de confianza, ya sean amigos o familiares, y que nos den su opinión nos afecta, siempre y cuando nosotros estemos en la posición de termómetro. Pero si nosotros tenemos más confianza en nosotros mismos, y aquí radica también el poder que tenemos nosotros, quizás podemos dejar que no nos influencien y no dejar que estas opiniones nos afecten. Y aquí quiero llegar a un punto muy importante, porque hay mucha gente que con la frase de somos el promedio de las 5 personas de las que más nos rodeamos, tienden a desaparecer de grupos de Facebook, de Facebook es muy antiguo, de grupos de WhatsApp, de entornos, dejan de juntarse con ciertas personas. Hay gente que incluso entra en el conflicto de me alejo de ciertos familiares o no. O sea, entra en conflictos con la familia. Y aquí yo no sé si uno tenga que irse tan al extremo de entrar en estos conflictos familiares. En realidad yo no sé si a Jaime le ha pasado que él ha tenido esta como, no sé, dilema moral de decir, me tengo que alejar de estas personas o no, pero yo sí lo he tenido. Y en ese sentido, creo que la experiencia me ha llevado a la conclusión de que no es necesario ser tan radicales. Sí tomar algunas medidas, sí decir hasta aquí dejo la relación, me refiero hasta aquí poner algunos límites, pero no necesariamente romper o cortar con todas las relaciones que tenemos en la vida. Sí, en mi caso yo sí que en mi vida he cortado relaciones, pero nunca han sido por un tema de que no quiero rodearme de ellos por un tema financiero. O sea, no es porque, mira, tú no tienes las finanzas que yo busco y necesito rodearme de las 5 personas más pudientes, por así decirlo, o sea, con mejor situación financiera, para que mi promedio suba. No, nunca he tomado una decisión de ese estilo. Sí que he tomado decisiones de cortar relaciones por otras cosas. Ya no me hacía feliz la relación, ya sea amistad, pareja, ya sea, no sé, incluso laboral. Hay veces que uno dice, oye, ya no lo estoy pasando bien con este jefe o con este colega, pido un cambio, pero nunca, como te digo, del punto de vista financiero, porque yo creo que al final sí que somos el promedio en la actitud, pero eso no necesariamente es que yo pase a la acción y consiga lo que yo quiero. O sea, las 5 personas que me rodean me van a influir en mi forma de pensar, lo cual es importantísimo, sí, pero no por eso quiere decir que yo voy a conseguir necesariamente mis objetivos. O sea, hay otra patita. Normalmente aquí, si fuéramos esto, lo ilustráramos como una persona, tiene una pierna izquierda y una pierna derecha. Mi pierna izquierda va a ser, en este caso, la actitud o la mentalidad, y la pierna derecha va a ser la acción. Si yo solamente tengo uno, me quedo dando vueltas en círculo. Si yo quiero avanzar, tengo que ir una y una. Entonces tengo que ir mejorando mi mentalidad y tengo que ir pasando a la acción. Porque así es también donde uno va descubriendo las nuevas limitaciones. Y al final la vida va de eso. Yo no pienso que la vida sea como un gráfico, así, una línea exponencial, sino que va haciendo como escalones. Yo subo, me estanco en un momento, vuelvo a dar otro escalón, me vuelvo a estancar y así. Pero para llegar a ese estancamiento y lograr descubrir qué me está bloqueando, tengo que haber avanzado. Y así es donde más o menos uno, con rodearte de personas, va haciendo que uno vaya creciendo. Ahora, mi pregunta para ti, porque tú ya dijiste que hiciste cosas que en tu adolescencia que probablemente fueron influenciadas por otras personas, que en este caso diste ejemplos quizás no muy buenos, pero ¿tú crees que al día de hoy, con las personas que te estás rodeando hoy en día, te han hecho hacer cosas, a pasar a la acción en otros aspectos que sí te están potenciando financieramente?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que el punto clave fue algo que tú mencionaste antes, que ellos te demuestran, ¿no? El círculo que tienes te demuestra qué es posible o qué no es posible mediante lo que ellos han logrado. Entonces, cuando tú ves personas que han logrado grandes cosas y que realmente no son aliens ni nada por el estilo, ni premios Nobel ni necesariamente, te hace pensar o replantearte por qué yo no puedo hacer eso. En el fondo sirven de inspiración. Así que yo creo que sí me ha impulsado mi entorno actual, pero también quiero destacar, y creo que a la gente le va a servir mucho, qué pasaba con el entorno anterior. Porque normalmente cuando nosotros queremos mejorar financieramente, tenemos que salir de nuestra zona de confort. O sea, lo que estamos haciendo y que está en nuestra zona de confort actual nos ha llevado a donde estamos hoy. Pero si nosotros queremos mejorar, probablemente vamos a tener que hacer cosas diferentes. O sea, nadie logra resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y en esto de cambiar de acciones o intentar cosas nuevas, nuestro entorno, como decía antes, nos puede frenar. Puede decir, cuidado que es peligroso. De hecho, a mí me pasó. Yo cuando iba a emigrar, iba a dejar mi trabajo, iba a tener mis inversiones y también a formar el negocio. Mi hermana me dice, oye, pero ¿por qué no pides un año sin goce de sueldo para probar y que luego tengas ahí donde volver y en el fondo tener una posibilidad financiera que sea más segura que lo que estás haciendo, que en el fondo para ella era prácticamente saltar al vacío? O eso es lo que yo creo, no lo sé, ya me lo dirá. Pero finalmente yo no tomé ese consejo porque en realidad no me hacía sentido. Yo no tenía miedo de lo que estaba haciendo porque tenía una espalda financiera, porque estaba todo bien planificado. Siempre vienen imprevistos, eso no te puede obviar. Pero en el fondo no sentía la necesidad de esa seguridad del trabajo. De hecho, era algo de lo que yo quería salir definitivamente en ese momento. Entonces, hay personas que sí se dejan influenciar por ese tipo de comentarios. O sea, a mí me pasó, yo no dejé que entrara, pero hay gente que puede que sí, que le afecte. Entonces, ¿qué hacemos cuando ese entorno nos influencia de manera siempre del cuidado o siempre de lo que ellos creen que es mejor para nosotros? ¿Qué hacemos cuando tenemos que, en el fondo, zafar de estas resistencias que pone el entorno actual cuando nosotros queremos salir de nuestra zona de confort? Buena pregunta, porque yo creo que en este caso depende mucho de quién te está dando ese freno. Hay personas que uno valora un poco más que otras, la opinión digo, y en este caso, por ejemplo, la hermana Natalia cuando dice, oye, no hagas esto, la familia también, a mí también me lo dijeron cuando me venía con Natalia para acá, para Europa, pero no te estás precipitando, seguro que que lo quieres hacer, ¿por qué no pruebas? Y después puedes volver. Y para mí nunca quise tener un plan B de volver. O sea, yo sabía, bueno, esto en temas de negocio dicen hay que quemar los botes, por una referencia a un episodio histórico, que si llegaban muchos barcos a un lugar a conquistar, y lo que hacía el general o como el capitán de todos esos barcos era quemarlos. ¿Para qué? Para que tuvieran solo una opción. O ganamos, o en este caso o morimos, pero ya no está la opción de devolvernos. No tenemos los botes para volver atrás. Entonces, yo creo que ahí depende, como decía, de quién te esté dando esa opinión. Si uno no la valora tanto, si una persona que por la calle pasó o algún colega que ni siquiera conversa mucho llegó y te dio su opinión, que eso también mucha gente lo da, sin que a uno lo pida, te dan las opiniones. Si uno no lo valora, pasa de largo, yo creo que no es tan importante. Pero cuando es una persona querida, una persona que tú en este caso estimas, o que incluso dices, mira, esta persona es bien sensata para tomar decisiones y me está diciendo que no haga esto, ya se complejiza un poquito el cómo sacártelo de encima. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho, en el caso nuestro particular, no digo que esto sea genérico, pero en el caso nuestro fue tener una meta clara y un plan. O sea, nosotros sabíamos que teníamos un deseo, una meta que estábamos tratando de conseguir. Pero además teníamos un plan. No era que un salto al vacío, o sea, no era que veníamos aquí cruzando los dedos a ver si es que nos iba bien, a ver si es que conseguíamos formar la empresa, a ver si... No. Nosotros ya teníamos los papeles hechos, el trámite de la empresa iba súper bien, ya teníamos dinero ahorrado para poder vivir 3 años sin que ingresara ningún euro a la cuenta. Entonces, cuando uno empieza a ver todas esas cosas, dice, bueno, en realidad, mejor que esto ya difícilmente lo puedo hacer, ¿sabes? Hay otras cosas que son azar, pero si uno lo tiene claro la meta y tiene claro un plan, yo creo que las opiniones externas
pasan en segundo plano, porque también la gente te da su opinión de acuerdo a lo que logra ver. No tiene toda la información quizás. Entonces, de lo que ven, dice, uy, mira, esta persona está renunciando a su trabajo, se quiere ir a vivir a Europa, a emprender un negocio, es muy arriesgado. Pero cuando uno dice, sí, pero mira, yo me voy acá, ya el trámite de la empresa está, o sea que voy a poder constituir la empresa, me voy con este capital y tengo también cercano ahí a gente, a familiares, por si me llega a pasar algo. O sea, no voy tan a la deriva y dice, vale, ahí sí quizás que te hubiesen apoyado. Entonces, tampoco hay que ver estos frenos de las demás personas como algo personal, porque muchas veces esos frenos son de ellos, no son tuyos. Cuando la persona tiene miedos, te los va a tratar de transmitir, pero son miedos de esa persona, no es necesariamente los tuyos, y para que no se te impregnen, yo creo que tener la meta y tener este plan es súper importante. Ahora, hay una cosa que dijiste, que era que has cambiado de tus círculos durante tu vida. Y yo creo que mucha gente decir, bueno, ya está bien, no voy a cortar relaciones 100% con mi círculo actual, a pesar de que quiero mejorar, pero sí me gustaría empezar a conocer gente nueva que esté en un círculo financiero quizás un poquito más arriba. ¿Cómo lo has hecho para hacer esos cambios? Esta es una súper buena pregunta, porque finalmente estos cambios primero parten de adentro. Es decir, no sé, yo en un capítulo anterior contaba que yo era una de las personas más que se quejaba más en el transporte público y camino al trabajo. Y en el fondo yo en algún punto dije, la queja no me ayuda en nada. Entonces empecé a cambiar yo, empecé a decir, me voy a quejar menos. Y eso, increíblemente, a mí me hizo clic y me di cuenta de todo lo que se quejaba mi entorno. O sea, algo que para mí antes no salía a la luz. De pronto, cuando yo cambié, me empecé a dar cuenta de que mi entorno se quejaba muchísimo. Y ahí fue, ¿qué hago? O sea, me cambio de entorno, salgo de aquí, dejo de hablar con estas personas, porque en realidad, claro, puedo pasar fácilmente 2 horas solo quejándome. Y es algo que quiero dejar de hacer. Y en ese punto no fue tan radical como cambiar totalmente de círculo, sino tratar de cambiar la conversación. O sea, tratar de yo ser este termostato y decir, vale, si no me quiero dejar influenciar por el entorno, ¿cómo yo puedo influenciarlo a él? Hay personas que cuajaron bien con este cambio, hay gente que no le cuajó bien, por lo tanto, las cosas se fueron alineando solas. O sea, ese entorno se alejó de mí, porque al final lo que quería era un poco impulsar esta queja, y hay personas que se quedaron y que nos juntábamos, o sea, que ya entendieron cuál era la nueva relación conmigo. Y por otro lado, la otra disyuntiva que tú planteaste es súper interesante. Una vez que tú te das cuenta que quieres aprender, que quieres impulsarte con un entorno que te inspire, ¿dónde lo encuentras? Esa fue una pregunta que nos hicimos con Jaime mucho, sobre todo yo. ¿Dónde encuentro? Nosotros llegamos a Andorra y decíamos, ¿dónde encuentro personas que ya hayan hecho lo que nosotros queríamos hacer? Nosotros veníamos con un negocio recién empezando y queríamos conocer a personas con negocios más grandes o que incluso ya establecidos, consolidados, etc. Y nos preguntábamos, ¿estarán en un gimnasio? ¿Nos lo veremos en un café? En el fondo es casi como plantearse cómo hacer nuevos amigos. Y eso en la etapa adulta es bien complejo. Pero por más que nosotros tratamos de verlo de esa manera más lógica, ¿de dónde los encontraremos? Los encontraremos en un bar, los encontraremos en un gimnasio, aquí, allá, tenemos que ir a eventos, etc. En realidad lo único que nos funcionó, literalmente, fue lo que te mencionaba al principio de la respuesta, que es cambiar tú primero. O sea, esto es increíble, pero uno cambia y el entorno se acomoda. Es súper fuerte eso, porque finalmente cuando nosotros lo intentábamos, no conseguimos conocer personas realmente que fueran de un entorno distinto que nos impulsara, o más que nada que nos impulsara, que nos inspirara más bien, sino que fue cuando nosotros decidimos cambiar, nosotros nos pusimos más en esa altura de no sé cómo decirlo, energéticamente hablando nos sentíamos ya más suficientes, sin esta necesidad desesperada de ser impulsados por un entorno, sino de agradecer el entorno que ya teníamos, y fue cuando todo cambió. Sí, yo creo que el cambio personal siempre viene primero antes que el cambio del entorno. Porque como tú bien dijiste, el caso de la queja, si yo dejo de quejarme y tengo un colega con el que siempre me estoy quejando, el día que yo deje de quejarme, ya no voy a seguirle la queja a ese colega.
Por lo tanto, esa persona va a decir, ya no me interesa tanto quejarme contigo. Y hay dos opciones, o cambia también esa persona, o va a buscar otra que sí le permita quejarse y como ir avivando ese fuego de la queja. Y lo otro también creo que cuando uno ya cambia, las cosas se van alineando de manera azarosa, porque al final, si las personas se están preguntando, bueno, ¿y dónde conocieron entonces amigos millonarios? Pero muy azaroso. O sea, el primero fue que había un concierto por aquí en un bar cerquita, al aire libre, y estábamos nosotros sentados en una mesa y de repente llegan dos personas y dicen, oye, ¿nos podemos sentar con ustedes? Porque no quedaban más mesas disponibles. Sí, por favor, adelante. Se sentaron para poder escuchar el concierto. Nosotros ya habíamos pedido algo para comer, entonces les ofrecimos, oye, ¿quieren probar? Y a partir de eso comenzó la conversación. No sabíamos que las personas que estaban sentadas al lado nuestro eran millonarias y bueno, con el tiempo los fuimos conociendo y ya se volvieron amigos, incluso yo diría que ya casi familia, pero eso fue muy azaroso. Otra pareja que también conocimos que también son millonarios, fue por una cosa también muy random, que no lo teníamos ni cómo planificar. Y era que eran estas personas son de Dinamarca y querían aprender español. Entonces estaban diciendo si alguien era profesor de español. Y en ese momento Natalia, que era en un grupo de emprendedores, dice, mira, yo no soy profesora de español, pero hablo español y hablo inglés. Si quieres, podemos juntarnos y vamos practicando el español. Te voy enseñando dentro de lo que puedas, sin ninguna metodología de enseñanza de español, pero por practicar, porque se vayan soltando. Dijeron, sí, ya, genial. Y quedamos un día para practicar y ahí lo fuimos conociendo y nos volvimos amigos y cada vez más amigos. Y ahora nos juntamos constantemente, no solo para hablar en español, porque muchas veces nuestras cenas son solamente en inglés, pero sí para saber del otro, para interactuar, y ya pasan a ser también de este círculo de amigos que con el tiempo también supimos que tenían mucho dinero, manejaban unas grandes capitales. Entonces ahí es donde yo creo que no sé si es tanto el azar lo que yo podría decirlo, sino que es como el alineamiento invisible. O sea, uno cambia y obviamente eso como que el mundo dice, bueno, si tú ya no resuenas con tales personas, hay que buscar a otras personas que sí resuenen. Y mágicamente pasan este tipo de cosas. No siempre se van a dar como uno lo planea, porque como dije, estas dos parejas que he mencionado no lo planeamos, pero sí creo que termina dándose, ¿sabes? Como antes o después terminas rodeándote de un círculo un poquito distinto, solamente porque resuenas también distinto con ellos. Y eso es un cambio interno, principalmente. Sí, me gustaría también aclarar cómo es ese cambio interno, porque quizás muchas personas se están preguntando, vale, yo quiero mejorar mi entorno, y mejorar mi entorno, cuando digo mejorar mi entorno, hago un paréntesis aquí, no es dejar el entorno atrás actual y tener uno nuevo, sino que expandir el que ya tienes. O sea, no es necesario cortar todas las relaciones y decir, vale, las corto de aquí para allá y me creo unas nuevas. No, sino que expandirlo para poder tener también este lado inspirador dentro de tu círculo. Y me imagino que las personas están planteando, vale, entonces no tengo que cambiar de gimnasio, no tengo que ir a un café nuevo, ¿pero qué tengo que hacer entonces? ¿Cómo es este cambio interno? Y en realidad yo creo que esto tiene mucho que ver con el ámbito inversionista. Normalmente las personas que buscan resultados en sus inversiones dicen, ¿dónde está la oportunidad? Me tengo que meter aquí a la bolsa hoy en día, tengo que irme a los inmuebles, tengo que irme a las criptomonedas. Entonces están buscando el sitio. Y en realidad lo que tienen que hacer es prepararse antes de ir al sitio. En el fondo el sitio es importante, pero yo creo que la preparación también. En el fondo un buen inversionista lo que hace es adquirir conocimiento, prepararse a sí mismo para cuando llegue la oportunidad, para saber reconocer esas oportunidades. Y el prepararse creo que tiene que ver en el ámbito del círculo con cambiar este chip de necesito a otras personas para que me impulsen a decir yo no necesito, sino que puedo en el fondo estar bien con lo que tengo e impulsarme con lo que tengo. Y eso es, en una palabra muy simple, soltar. Y yo digo que literalmente soltar hace que las cosas empiecen a pasar y las cosas se empiecen a alinear. ¿Por qué digo literalmente? Porque efectivamente yo era una persona que vivía muy frustrada porque no sabía cómo mejorar mi entorno. Y tan frustrada que en el fondo decía, ¿por qué no lo tengo? Vivía como con esta necesidad y escasez, sentimiento de escasez. No lo tengo y lo necesito. Y un día dije, empiezo a agradecer.
En realidad no tengo el entorno que a mí me encantaría, pero tengo a Jaime, tengo mis amigos, hay un concierto afuera, fue ese día. Dije, hay un concierto afuera, vale, vamos a empezar a disfrutar lo que tengo, más que de quejarme de lo que no tengo. Ese mismo día, yo creo que fue magia, porque de verdad que fue en el instante. Con Jaime le digo, hay un concierto en la plaza, vamos, nos sentamos y se sienta esta pareja y ahí empezamos a cambiar nuestro círculo, todo cambió. Luego los siguientes han venido, como él dice, por cosas de azar, pero también por estar en el lugar correcto. O sea, nosotros también somos abiertos a participar de grupos de emprendimiento, prácticamente donde nos inviten, si el tema nos interesa, ahí estamos. Creamos lazos en común con gente de intereses comunes también. No nos obligamos a estar en lugares en donde no queremos estar solamente por conocer gente. Pero sobre todo creo que viene este cambio interno para que tú estés listo o lista y luego ir a algún lugar, a abrirte a participar de ciertas actividades que a ti te interesen, porque allí van a estar personas con intereses en común también. Sí, y hay algo también que yo quería agregar y tiene que ver con eso que tú dijiste de que ya no necesito de la otra persona para impulsarme. Y es que cuando nosotros vamos a eventos no solo eventos como de emprendimiento, pero cuando llegamos a conocer a alguna persona, no estamos pensando de antemano si es que esta persona gana más dinero, si no, si me puede impulsar financieramente, sino que uno es natural, porque yo creo que no hay nada peor que cuando alguien está necesitado que te está siguiendo. O sea, cosa que uno se lo imagine. Oye, si veo una persona que está acercándose a mí solo por un interés, rápidamente uno la repele. Entonces, claramente ahí no se va a formar una amistad y probablemente no va a ser parte de tu círculo íntimo. Entonces, yo creo que siempre hay que ir natural y para eso, para poder ser natural y llegar a tener una buena relación con una persona de un estrato social mayor, significa que uno cambia interiormente. Y ese cambio tiene que ver también con cambio de hábitos normalmente. Y hábitos desde lo que dijo Natalia, desde agradecer y disfrutar lo que ya tenemos. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho y es que no es más feliz el que más tiene, sino que es más feliz el que menos necesita. Y en este caso, cuando uno empieza a darse cuenta que tenemos muchas cosas por las que agradecer hoy en día, ahí uno dice, bueno, en realidad, la verdad es que vivimos bien. Hasta la persona que uno puede pensar que vive menos acomodada, vive relativamente bien, sobre todo si lo comparamos con siglos atrás. Entonces, ahí uno empieza a agradecer, empieza a cambiar y cambia tu energía. Y cuando ves a una persona ya no estás buscando qué le puedes sacar a esa persona. Estás tratando de entablar una relación de amistad pura, que se nos olvida con el tiempo, lamentablemente. Cuando somos niños, esa es la manera de hacer amigos. Tú sales y dices, oye, ¿quieres jugar? Sí, vale. Y no la estás buscando un segundo interés a esa relación. Tú quieres jugar, quieres pasarlo bien, quieres conocer a la persona. Pero a medida que vamos creciendo, a veces, no, mira, con este no te juntes porque no sé qué, mira, mejor acá porque tiene contacto. Y yo creo que cuando uno empieza a buscar eso, sale esa necesidad, esa carencia de que, oye, algo me está faltando. Y por eso también yo creo que al principio, o muchos años atrás, no resonábamos porque estábamos buscando algo fuera. No necesariamente en personas, pero sí constantemente. Cuando nos dimos cuenta que éramos más que suficientes como personas y que teníamos muchas cosas que agradecer, la energía cambia y por eso el hacer amigos también se vuelve bastante más sencillo. Sí, yo creo que ahí apunta todo, el hecho de agradecer lo que tienes y empezar a ver cómo puedes hacer amigos en base a otros intereses y no necesariamente a los financieros. O sea, hacer crecer tu círculo te va a afectar en tus niveles de felicidad, ya hablando de frases. Hay una frase que yo una vez leí y que luego comprobé que era cierta, que es: la felicidad precede al éxito y no al revés. Entonces, este entorno te puede impulsar netamente por hacerte feliz. O sea, también hay que agradecer, no que nuestro entorno no sea, aunque no sea millonario o lo que sea, como si te satisface o no, pregúntate si te hace feliz. Si no te hace feliz, quizás sea momento de limitar esas relaciones, no cortarlas de cuajo, pero quizás limitarlas, porque tu atención es muy importante. De hecho, es la moneda de cambio que tenemos hoy. Y sería bueno que evalúes cómo quieres que tu entorno te impulse de aquí en adelante. Así que eso, yo no sé si tú has vivido alguna experiencia, si quieres en el fondo cambiar de entorno o si te gusta el que tienes, si crees que influye o que no influye. De todas maneras, cualquier comentario, nosotros vamos a estar felices de leerlo y esperamos que te haya gustado este capítulo. Y nos vemos en un siguiente de La Práctica Hacia el Dinero. Chao, chao. Un abrazo.